Hola comunidad de los laboratorios, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Escuela Gestión Laboratorios. En esta oportunidad tenemos el tema de plan estratégico y cómo elaborarlo. Creo yo que es un tema súper interesante debido a la experiencia que tengo de haber visitado y conozco muchos laboratorios. Considero que este tema suma mucho para la organización y hay muchos puntos que ajustar ahí. Bien, y para tratar este tema tenemos una invitada que conoce de la materia, es Katia Lavado. Ella es especialista en estrategia empresarial y gestión de procesos. Posee más de 20 años de experiencia profesional acompañando a organizaciones en la mejora de su desempeño y el logro de resultados sostenibles. Es ingeniera industrial, coach ejecutivo y mentor de negocios. Asimismo, es docente de escuelas de negocios y programas de posgrado. Ha formado a más de 2.000 profesionales y como mentora ha acompañado a más de 100 líderes en el fortalecimiento de su liderazgo y desarrollo profesional. Actualmente es fundadora y gerente general de Asciende Consultores, una firma especializada en gestión de procesos que ayuda a las organizaciones a convertir su estrategia en resultados mediante la integración de la estrategia, los procesos, el liderazgo y la gestión del cambio. Bienvenida, Katia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Hola Beatriz, ¿cómo estás? Un saludo a toda tu comunidad. Me encuentro muy bien, con ganas ya de empezar esta conversación y aportar mucho valor a tu comunidad. Así que gracias nuevamente por la invitación. Encantadísima de que estés aquí, sobre todo porque, bueno, nosotras ya nos conocemos de años atrás y la verdad es que estoy segura que todo tu conocimiento va a sumar mucho a la comunidad. Comencemos un poco hablando del tema. ¿Qué es un plan estratégico y cómo se diferencia un plan estratégico de un plan de actividades, ¿no? Porque hay muchos, en este caso laboratorios, que dicen, sí, yo hago mis actividades, tengo mis objetivos, mis metas, y creo que consideran que eso es suficiente y no claramente cómo abordar un plan estratégico. Coméntanos un poquito, por favor. Bien, hay que tener en cuenta que cuando hablamos como tal de un plan estratégico, podríamos decir que es un documento llamado plan estratégico, ¿no? Pero que es el resultado de lo que es la planeación estratégica, el proceso como tal donde se definen los objetivos, las metas para la organización a largo plazo y también a corto, es lo que se conoce como lo que es la gestión estratégica, la planificación estratégica. Como parte de este desarrollo, de este proceso, es que surge lo que usualmente cada 3, 4, 5 años las organizaciones definen como plan estratégico. Pero en sí el concepto grande es la planeación estratégica, ¿no? Que es donde justamente la alta dirección sobre todo y sus líderes pues definen justamente cuál es el rumbo que tiene que seguir la organización para los próximos años. Usualmente se plantea de acá 5, 4, mínimo 3 años, pero usualmente, y esto por la rapidez con la que hoy se da sobre todo la tecnología, los cambios que se presentan, pero el plan siempre se puede ir ajustando en el tiempo. Lo importante es tener la visión clara hacia dónde se va, porque sin rumbo no llegamos a ningún lado, ¿no? Entonces, eso es. Ahora, si lo llevamos esto a un plan de actividades, pues su nombre mismo lo dice, ¿no? O sea, un plan estratégico te habla de hacia dónde va la organización en el tiempo, en el largo tiempo sobre todo. Por eso es importante que la alta dirección pues defina con claridad qué quiere, ¿no? Cuál es ese rumbo, cuál es esa meta que pretende lograr. Ahora, cuando hablamos de un plan de actividades, esto se da para cualquier día a día. O sea, yo puedo decir, mira, tengo que realizar de repente una presentación, hago un plan de actividades para lograr esa presentación. Si yo digo, por ejemplo, mira, necesitamos, imaginemos, ¿no? Desarrollar el plan estratégico, tendría que plantear las actividades, tipo un proyecto, un Gantt, donde yo defino qué actividades necesito. Entonces, creo que se ve claramente la diferencia de el tamaño y la envergadura de lo que puede ser un plan estratégico frente a lo que es un plan de actividades. Tú puedes hacer un plan de actividades para un proyecto específico, para una tarea específica hasta en su conjunto. Sin embargo, no es igual a un plan estratégico, ¿no? Bien, gracias por la aclaración. Y dime, en tu experiencia, tú que has abordado diferentes tipos de organizaciones y has visto ya
la elaboración, ¿no?, de estos planes estratégicos, ¿cuáles has identificado o de repente es frecuente que tú encuentres qué errores, ¿no?, qué desvíos de una organización cuando quiere o ha elaborado su plan estratégico? Porque a veces uno como consultor, uno llega y dice, no, sí, yo ya tengo el plan estratégico, y cuando revisas, en realidad no es lo que ellos piensan que es un plan estratégico. No sé si nos puedes comentar de algunos errores frecuentes, ¿no?, que cometen las organizaciones y que sumaría mucho a que un laboratorio como organización también lo tenga en cuenta. Excelente. Mira, justo hace unos días grabé un video para mi canal de YouTube de este tema, y algo importante es que en ocasiones sucede, y yo lo veo dependiendo mucho del tamaño de la empresa y también del desarrollo que tienen los líderes en la empresa, es desarrollamos o elaboramos un plan estratégico y sin embargo pareciera que este plan se queda en el papelógrafo, en los módulos no visibles, y por ahí se quedan en el cajón. Entonces, yo creo que una de los errores comunes que se tiene es que no se comunica. No se comunica, o sea, no basta con poner la visión en el panel. O sea, hay que realmente comunicar en cuanto a qué significa esa visión, porque muchos podríamos poner en una empresa, queremos ser el mejor laboratorio, ¿no? Queremos ser la empresa que mejor... Sí, pero ¿qué significa eso? O sea, ¿qué significa eso? Y sobre todo voy a ir un momento a los que son dueños de empresa. Cuando eres dueño de empresa, o sea, tú también lo eres, Beatriz, yo también lo soy, sabemos lo que queremos para nuestra empresa, sabemos qué buscamos para nuestra empresa. O sea, contagien ese sueño, por favor, contagien ese sueño, o sea, hagan que los colaboradores que están con ustedes se contagien de ese sueño, que realmente quieran esa visión y la tomen. No voy a decir como suya porque de repente eso va a depender de muchas de las personas, sin embargo sí es importante que entiendan qué quieres decir, qué se quiere decir cuando decimos queremos ser la empresa más importante en, ¿no? Entonces yo creo que un error que se comete es que no se comparte realmente la visión. Si bien se publica, por ahí hasta están en las páginas, aparecen hasta en los protectores de pantalla escritos, sin embargo, no necesariamente se ha difundido correctamente lo que es la visión, qué quiere la empresa. Ahora, se definen objetivos y pareciera que tienen que estar ocultos. Señores, o sea, si estamos definiendo objetivos es porque todos los colaboradores debemos sumar a que esos objetivos y metas se cumplan. Si no, ¿para qué las estás definiendo? Entonces, por favor, comuniquemos y hagamos entender al personal que con la tarea que realizan cada día están aportando al menos a un objetivo. Entonces, o sea, comunícale, mira, tu trabajo, o sea, hay una razón por la cual tú haces tu trabajo y por cual te pido que lo hagas, ¿no? O sea, hasta por qué te contrato aquí, porque queremos lograr este objetivo y tú aportas con tu trabajo a esto. Entonces, yo creo que es importante comunicar la visión, el comunicar los objetivos, claridad en los valores. Yo creo que los valores muchas veces se pasan así por agua, ¿no? Ya hay que poner unos 5 porque sí, las buenas prácticas nos dicen, o sea, los valores son lo que están comunicando y creando lo que es la cultura de tu empresa. Entonces, si tú dices, por ejemplo, imaginemos, ¿no? Honradez. Se esperaría oficialmente que no haya un valor de honradez. ¿Por qué? Porque se esperaría que todos seamos honrados en la empresa. Lícito. Exacto. Sin embargo, ¿por qué a veces sí es importante colocarlo? Porque queremos reforzar determinado valor para que no haya duda de qué significa para la empresa este valor y por qué es importante que todos lo practiquemos, ¿no? Y eso tiene que tener coherencia, porque no puede ser que alguien diga, oye, yo coloco este valor, imaginemos, ¿no? Honradez, y de pronto termino participando, ¿no? En negocios por ahí que se pueden considerar turbios u oscuros. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que se define. Creo que otro error importante también es que el día a día muchas veces hace perder de vista la visión. Los líderes usualmente, y ahí sí yo soy honesta, o sea, creo que depende mucho de los tamaños de la empresa y sé que sobre todo cuando son empresas familiares o empresas que recién inician, pues los líderes hacen casi todos, ¿no? Entonces son multifunciones, multitareas. Y creo que es importante que se tome el tiempo de no perder de vista la visión y los objetivos y las metas. O sea, ¿para qué se está trabajando? O sea, como líder tienes que tener ese espacio en el día a día donde por mucho que el corre-corre te gane, o sea, es importante que te tomes un instante, un momento para decir, espérate, esto que estamos decidiendo
esto que estamos haciendo realmente aporta a esa visión, realmente aporta a los objetivos, o sea, en qué momento perdemos el rumbo, porque si el plan estratégico nos da el rumbo, nos marca el camino hacia dónde ir y lo hemos definido, no tendría sentido que teniendo la ruta hecha la perdamos de vista, ¿no? Entonces, es importante por eso no perderlo de vista, ¿no? Entonces, siempre tómate el tiempo de decir, espérate, esto que estoy decidiendo aporta a esto que estoy decidiendo o esto que estamos haciendo realmente está yendo a esto. Entonces, creo que si es que tú te mantienes, no es como te mantienes en el camino, sí o sí vas a llegar. Puede ser que por ahí te tengas que retrasar en algo, puede ser que por ahí tengas que hacer una curvita, pero siempre vas a regresar al sendero. Y eso es importante, que no lo pierdan de vista. Entonces, yo creo que eso es importante que se tenga en cuenta. Y algo más que creo que es, y siempre voy a defender el tema de trabajar con las personas. Recordemos que somos personas, somos seres humanos y no todos los días tenemos la misma energía ni las mismas ganas. Y entonces, y esto ya es más operativo, pero sí, pues en el día a día tenemos que reconocer que nuestro personal no siempre está con las mismas ganas, con las mismas fuerzas, pero justamente ahí está el rol de los líderes para que justamente digan, oye, a ver, ¿cómo trabajo? Sé que no es tu mejor momento, pero tenemos que lograr objetivos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Y ahí está la parte netamente de desarrollar personas, ¿no? Así que yo creo que por ahí van los principales errores que yo puedo ver. Creo que hay más, pero creo que son los principales. Excelente, Katy, excelente. Sí, tal cual, coincido mucho en lo que has comentado, porque pues normalmente en lo que yo también he podido ver, a veces uno sí, al inicio del año o a veces acabando el año te das el tiempo de hacer todo el esfuerzo del plan estratégico, establecer y de pronto, como bien dices, llega marzo y ya te olvidaste del plan, lo guardaste, ¿no? En alguna carpetita o qué sé yo, y nos olvidamos de hacer ese refresh o ese seguimiento, ¿no? Que considero es valiosísimo para que no perdamos el enfoque que justamente tú mencionas, ¿no? Y que, bueno, en el día a día, por ejemplo, en el caso de un laboratorio hay rotación de personal, gente nueva que entra, entonces desde la inducción debería indicárseles, ¿no? A las nuevas personas que ingresan a la empresa, mira, hacia eso vamos. Estos son los objetivos, de acuerdo a nuestro plan estratégico, este es el camino y como bien dices tú, de esta forma aportas, ¿no? Al cumplimiento, desde tu función, desde si eres analista de laboratorio, supervisor, jefe, gerente, la función que ejerzas dentro de la organización, no existe ninguna que no aporte, todas deberían saber claramente en su día a día si entregando un resultado, recepcionando una muestra, vendiendo desde el enfoque comercial, están aportando al crecimiento y al logro de los objetivos. Entonces, creo que eso va a hacer que también hagamos como que más sentido lo que hacemos, si no yo llego aquí a las 8 y me voy a las 6 y estoy en realidad porque pues, necesito que me den un sueldo, ¿no? Entonces, cuando uno sabe que forma parte de algo, es como que tienes una motivación diferente a que solamente llego a marcar la tarjeta y me voy y bueno, espero mi fin de mes, ¿no? Entonces creo que eso es mucho más motivante. Bien, entonces dicho esto, ¿nos puedes más o menos bosquejar? Sé que por el tiempo es un tema muy amplio que tratar, tiene muchos aspectos, pero más o menos las etapas que tiene que marcarse para tener en cuenta o elaborar un buen plan estratégico. Buenísimo. Antes de responderte esto, quiero hacerte una precisión sobre algo que has mencionado que es importante, ¿no? El tema de rotación de personal. Y cuando hay rotación de personal, sobre todo cuando el índice de rotación empieza a elevarse, yo siempre diré, señores líderes, o sea, ¿qué está pasando en su empresa para que eso suceda? O sea, que yo entiendo que cualquier persona en un sano juicio va a elegir siempre algo mejor, ¿no? O sea, esto creo que no hay duda para nadie. Sin embargo, ¿qué es aquello? O sea, las personas pueden irse por diferentes motivos, pero ¿por qué tanta rotación? O sea, ¿qué es lo que no se está investigando, no? No se está investigando los niveles salariales, qué está sucediendo dentro de la organización que no está permitiendo que las personas se sientan cómodas trabajando en esa organización. Entonces, creo que esto que has mencionado así en ligerito, pero lo que quiero precisar, es importante que tomemos en cuenta qué sucede. Recordemos que las organizaciones pues se desarrollan con las personas. Entonces las personas sí son importantes y sobre todo aquellas que se comprometen, porque sí podemos entender también que no siempre todas se van a comprometer.
¿Y es lícito? Sí. ¿Es válido? Sí. Pero hay personas que se comprometen, que suelen trabajar, que realmente quieren hacer cosas, y cuando sobre todo ellas se van, tienes que tener mucha alerta, ¿no? ¿Qué está sucediendo que hace que una persona que podría ayudar mucho en tu organización de pronto decida ir, ¿no? Y no necesariamente estas personas se van por un tema económico. Entonces, yo invito, aprovechando este espacio, a, por favor, ténganlo siempre en cuenta, ¿no? O sea, revisen esos indicadores de rotación que te están diciendo, ¿no? Empecemos a encuestar a las personas que se van, ¿no? ¿Por qué se están yendo, no? ¿Por qué se están yendo? Bueno, y ahora sí, respondiendo a esto de la secuencia, lo primero, tenemos la parte netamente de identificación, de definición de lo que se llama los elementos básicos, se le dice, ¿no? Elementos de orientación estratégica, ¿no? Que es donde se comprende lo que es la visión, la misión y los valores, porque es, digamos, lo elemental que te va a marcar la pauta hacia dónde ir. Es decir, vamos a reconocer hacia dónde vamos, sabiendo qué es lo que hacemos, que es lo que nos marca la misión. Y también bajo cuál es esa camita, digamos, de los valores, porque esto es la cultura que queremos desarrollar en nuestra organización, ¿no? Porque los valores finalmente son los pilares que permiten construir la cultura de la organización. Luego de ello vamos a ir ya a reconocer lo que es el contexto de la organización, es decir, dónde estamos situados, ¿no? Queremos esto, hacemos esto, queremos desarrollar más o menos esta cultura, y ahora dónde estamos, ¿no? Entonces ahí es donde aparece el famoso análisis de contexto, tanto externo como el interno, ¿no? El externo, donde vamos a reconocer lo que son las oportunidades, las amenazas, qué está sucediendo en el mercado, qué está sucediendo en la industria. Y luego vamos a tener lo que es el contexto interno, que es cómo estamos nosotros hoy, ¿no? ¿Para qué? Para poder identificar ahí nuestras brechas, ¿no? Porque el objetivo es decir, mira, está sucediendo esto y nosotros estamos haciendo esto hoy, ¿no? O tenemos esto hoy. Entonces van a aparecer ahí fortalezas y debilidades. Y luego hay una herramienta muy interesante que se llama FODA cruzado, donde justamente interactúan lo que son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y nos permite reconocer estrategias. Ahora, hay más herramientas que se utilizan, ¿no? Porque también tenemos, por ejemplo, las fuerzas de Porter que nos permiten identificar qué está haciendo la competencia, nos permite identificar nuestro poder de negociación que tenemos con los demás, nos permite reconocer si van a haber, por ejemplo, ya a nivel de productos que nos sustituyan y más, ¿no? Entonces, hay diferentes herramientas que quien desea desarrollar puede buscar, ¿no? Secuencia, plan estratégico, y va a encontrar todas las herramientas posibles que podría aplicar para poder desarrollar. Pero en secuencia, esto es lo que se va a continuar con lo que es el análisis estratégico, ¿no? Es reconocemos dónde nos encontramos, identificamos oportunidades, amenazas, reconocemos quiénes somos nosotros, y entonces a partir de ello analizamos y decimos, ok, ahora sí, ¿qué podemos plantear para nuestra organización? ¿No? Entonces, planteando eso es que vamos a definir lo que son los objetivos estratégicos, y a los objetivos no basta con nombrarlos, hay que aterrizarlos claramente con indicadores y con metas, ¿no? Porque entonces tenemos que decir, la visión se aterriza, ¿con qué? Con los objetivos, con las metas y por supuesto los indicadores, ¿no? Entonces, de esta forma nosotros vamos a poder decir, sí, estamos dirigiéndonos a cumplir la visión o no la estamos dirigiendo, ¿no? Entonces, ese es el camino. Y por supuesto, porque nada debe quedar solamente en lo planteado y formulado, sino tiene que hacerse el ciclo de mejora continua, pues tenemos que evaluar, ¿no? Entonces, siempre hay que hacer el trabajo de la evaluación, cada una frecuencia específica, vamos analizando. Es más, hay una herramienta muy conocida que se llama Balance Scorecard, que es donde usualmente tú tienes el tablero bien puesto, donde a nivel de semáforos tienes muy marcados cómo va tu avance del logro de metas. Entonces, a partir de ello tú vas evaluando, ¿no? Y cuando aparezca un ámbar o un rojo, ya sabes que este es un tema crítico, ¿no? Y entonces empiezas a trabajar en ello y empiezas a corregir, ¿no? Qué acciones no se están cumpliendo, de repente qué proyectos no se han ejecutado todavía, a qué se deben las demoras y todo lo propio que las causas posibles, ¿no? A razón de que algo no se esté cumpliendo. Entonces, esa es la secuencia lógica, ¿no? Primero nuestros elementos, el contexto, el análisis y el planteamiento de estrategias, ¿no? Para luego aterrizar todo ello en lo que es el Balance Scorecard para hacer el seguimiento correspondiente a este plan. Como digo, a razón de toda esta elaboración, hay varias herramientas que utilizamos, ¿no?
Depende mucho del tamaño de la empresa para utilizar rituales, depende mucho del tamaño de la empresa, depende mucho de la industria, depende mucho de la cantidad de colaboradores y de la visión y de lo que está planteándose como organización, ¿no? La alta dirección. Buenísimo, justo eso te iba a preguntar, en todo ese recorrido, en todo ese camino, ¿cuáles son las herramientas que normalmente se emplean? Tú mencionaste el Amofit, el Pestel, el FODA cruzado, ¿no? Y claro, como bien dices, va a depender, sí, pues del número de empleados dentro de la empresa, o sea, el tamaño de la empresa, claro, eso es muy importante. Y bueno, y ahí tengo una consulta, por ejemplo, una vez que uno elabora el plan estratégico, el seguimiento, tú recomiendas que se haga mensual, no sé, trimestral, o con qué frecuencia habría que reformular este plan estratégico, un poco cómo es la dinámica para que tengamos un buen resultado, ¿no? Buenísimo. A ver, usualmente se define el plan y con el plan se definen también acciones estratégicas, ¿no? Y estas acciones estratégicas son las que usualmente se convierten en los proyectos estratégicos, ¿no? Proyectos de gran envergadura que tienen las organizaciones. ¿Qué es importante tener en cuenta aquí? Que el plan usualmente se dice, hay que evaluarlo, lo estándar, puede ser trimestral, puede ser semestral. Yo recomiendo que lo mínimo sea semestral. Yo no voy al anual. Algunas dicen vamos a hacerlo anual. Yo recomiendo que no esperes un año para evaluar, ¿no? Yo creo que a los 6 meses, dado que es un plan que se dirige hacia largo plazo, creo que cada 6 meses tú puedes ir revisando y evaluando y ajustando si por ahí corresponde. Es raro que se ajuste mucho el plan estratégico. Lo que puede ajustarse por ahí son las acciones que se van a realizar, porque recordemos que el plan nos está marcando la ruta. Salvo suceda, no sé, algo inesperado que dices, ¿sabes qué? Nuestra industria hoy presenta este caso que no lo habíamos visualizado, porque recordemos que cuando hacemos el plan nos estamos proyectando a qué sucede, ¿no? Entonces tomamos la información de ahora, pero todas esas proyecciones que pueden haber en el mercado con estudios, qué va a acontecer en esta industria. Entonces, acontece algo peculiar que nos hace decir, vamos a volver a sentarnos a analizar porque esto nuevo ha aparecido que no estaba contemplado dentro de nuestro análisis estratégico. Entonces ahí nos sentamos y seguramente ajustamos. Pero si no, lo que más se van a ajustar son las acciones, ¿no? Más no necesariamente el plan como tal. Entonces, mi recomendación, yo creo que cada 6 meses hay que sentarnos y decir, a ver, ¿cómo vamos con el cumplimiento de nuestras metas? ¿Cómo vamos con el cumplimiento de los resultados? ¿Cómo vamos con los avances? Porque se van proyectando, ¿no? En el tiempo, qué cosas se van a hacer, cómo vamos con eso, cuándo inicia esto, cuándo inicia aquello. O sea, hay que ir revisando siempre los planes, ¿no? Y el cumplimiento de ellos. Y ahora, acá quiero poner un concepto importante porque no es igual hablar del plan estratégico que hablar del plan operativo. Y esto también es importante y clave porque algunas veces he escuchado como que no, es que este es mi plan operativo y eso es mi plan estratégico. Cuidado, recuerden que el marco de la organización, el paraguas, es el plan estratégico, es la estrategia, ¿no? Entonces, y el operativo que se hace es un plan donde se definen actividades, tareas que se van a realizar a lo largo de un año. Y usualmente se lanza, o las buenas prácticas, pues las lanzan a 1 de enero a que se active ese plan, ¿no? Es decir, previamente se ha preparado y el 1 de enero se activa ese plan. Entonces, todas las áreas tienen claridad en cuanto a cuáles son esos cumplimientos que tienen que hacer a lo largo del año. Pero ese plan no salió de la nada, salió porque hay un plan mayor, ¿no? O sea, recordemos que todo lo que haga la organización tiene que estar relacionado a este plan mayor. Porque si no, empezamos a disparar por nuestro lado y perdemos nuevamente el rumbo y hay que regresar, ¿no? Entonces, y ahí, invitación a los comerciales. Yo sé que los comerciales, es que esto es importante decirlo porque trabajo con todas las áreas. Señores de comerciales, yo sé que ustedes quieren vender, quieren meterse, quieren crear y sé que la capacidad de creación de nuevos productos, nuevas oportunidades, sé que tienen esa capacidad de hacerlo. Pero recuerden esto, ¿no? O sea, cuando quieren que se haga, recuerden siempre ir con la alta dirección y hacer ese planteamiento y decir, mire, tenemos esto, ¿cómo encaja dentro de este plan que tenemos? O si corresponde que se integre y de repente ajustar por ahí algo en el plan, pero que vaya de la mano con la estrategia, con lo que se quiere, ¿no? Porque yo ya he visto tanto emocionarse y de pronto empresas que venden unidades, que terminan vendiendo sus unidades de negocio porque se emocionaron por un negocio nuevo y es como que desfalcaron a un
a otra unidad de negocio, ¿no? Y entonces al final no sacaste ni esta, ni esta, ni esta, porque pues cada quien tiene que tener su presupuesto. Y aprovechando, acabo de usar la palabra presupuesto, es importante que tengamos en cuenta que cuando se elabora un plan estratégico, tiene que ir acompañado de un presupuesto, porque no se van a realizar las acciones solas, el personal no es que va a trabajar así como que de gratis, ¿no es cierto? Entonces, si queremos lograr, planteamos acciones estratégicas, vamos a lograr esto, aquello, o sea, ¿cuánto es el presupuesto? Hay que ser realistas, ¿no? O sea, yo siempre digo, hay que soñar, pero también hay que aterrizar. Entonces, es importante, ¿cuál es el presupuesto? Porque entonces le vendes toda la visión, le vendes todo lo que has creado a tu equipo de trabajo y luego no se va a hacer, no se va a hacer, no se va a hacer, claro. Y termina la desmotivación, ¿no? Y termina en personal desmotivado y que no te cree. Y cuando el personal ya no te cree, tú traes una consultora. Yo lo digo porque yo hago consultoría para empresas y voy y encuentro a personal que te puede decir, no, pero es que ya han venido antes y al final no se hace, no se cambia. Sí, la alta dirección. Entonces dicen, no, la alta dirección nos ha mencionado, nos dice, pero al final no, que no hay. Cuando se proponen los cambios, pues requieren inversiones y entonces no están los fondos. Entonces es importante por eso y preciso, ¿no? Ya que usé la palabra presupuesto, por favor, cuando elaboran su plan estratégico, recuerden, asignen el presupuesto, o sea, tengan en cuenta esos números necesarios, ¿no? Y esas inversiones que tienen que realizarse para que efectivamente crece. Todo crecimiento exige inversión, entonces hay que tenerlo en cuenta. Buenísimo, Katia, buenísimo. Sí, has tocado varios puntos importantes. El tema del ímpetu comercial, que la verdad es que sí lo conocemos porque a veces por ahí salen, en el caso de los laboratorios, nuevas reglamentaciones, que nueva legislación, y por ahí teníamos marcado esta ruta y de pronto hicimos otro porque por ahí el ímpetu comercial, o a veces dicen el olfato comercial me dice que vaya por aquí, y nos desenfocamos. Entonces, sí, creo ahí también que quien va marcando va a ser el líder de la organización, ¿no? Porque pues a veces sí hay mucho entusiasmo que pueden ser desde la parte operativa, la parte comercial, en fin, o la parte técnica propiamente dicha, ¿no? Pero creería yo que ahí el líder o máxima autoridad pues es quien también va a marcar mucho esa pauta de orden, o también sin quitar el ímpetu, decir de repente, hoy hay prioridades. Primero empezamos por esto y luego en el segundo semestre o en el próximo año continuamos con esto que también es importante, ¿no? Porque eso, para justamente evitar que se desmotiven y que piense que no se escucha, digamos, mi voz, ¿no? De lo que podemos hacer para seguir creando y avanzando en la organización. Sí, el tema del presupuesto definitivamente es algo que nos va a sumar mucho a aterrizar, ¿no? Que realmente podamos lograr en el mediano, largo plazo, tal o cual objetivo que anhelamos. O sea, se puede hacer de manera pausada para llegar a algo mucho más grande y poder, pues, por etapas avanzar hacia ese objetivo que es mucho mayor. Entonces creo que está bastante claro, seguramente nuestra comunidad está captando toda la información. Y finalmente quería preguntarte, digamos que para una mediana empresa, ¿cuánto tiempo toma hacer un plan estratégico? Sé que tú te dedicas a esta labor, ¿no? Y más o menos por tu experiencia, ¿de cuánto tiempo estamos hablando, ¿no? Para poder elaborar un plan estratégico. No sé si tienes un estimado por diferente tipo de empresa. Sí, depende mucho del tipo de empresa. Efectivamente, el tamaño importa, pero sobre todo lo que más importa es la claridad que puedan tener los líderes en cuanto a lo que se quiere y que sobre todo dispongan el tiempo para las reuniones en las que efectivamente vamos primero recibiendo información. Hay talleres que se desarrollan y también hay validaciones que tienen que realizarse, ¿no? Usualmente lo que es el análisis como tal de mercado, el análisis de contexto, lo hacemos directamente los consultores, entonces en esa parte es en la que participan menos. Lo que hacemos es la mostramos, lo planteamos, pero sí hay análisis que necesitamos hacerlo con ellos. Entonces, para ello sí necesitamos que participen, ¿no? Entonces, dependemos más de las personas participando. Y yo creo que un buen plan para una empresa entre pequeña y mediana podría ser 2 a 3 meses, ¿no? O sea, un plan bien elaborado, ¿no?
Algunas veces dicen, en un mes lo hacemos. Sí, pero en un mes seguramente va a ser porque vas a hacer un taller de foda cruzado y se acabó, y eso no es, o sea, no es la forma en la que yo trabajo. Entonces, y yo soy docente, entonces yo enseño la secuencia como debe ser, entonces yo no podría ir en contra de lo que, yo no puedo ir en contra de lo que yo misma enseño y las buenas prácticas, entonces, y sé que muchos dicen, ya hacemos un taller de foda y con eso basta, señores, cuidado, o sea, no, si alguien te ofrece eso, sé que podría ser, pero ¿sabes qué? Estás perdiendo muchísima, o sea, no estás tomando toda la información que deberías para efectivamente poder hacer tu plan estratégico como debes, ¿no? Entonces, si quieres un plan estratégico robusto, tómate el tiempo, o sea, invierte realmente, ¿no? Si quieres hacerlo así a nivel de un FODA, ya quiero hacer un taller, bueno, pero también asume las responsabilidades de que va a ser algo más ligero. Pero si realmente quieres algo bueno, pues invierte en lo que corresponde, toma el tiempo, comunica de esto a tu equipo para que todos se comprometan a realmente participar y que se desarrolle un plan de acuerdo a lo que realmente tu organización quiere, proyectándolo a ese tiempo, ¿no? Entonces, ¿y quiénes tienen que participar, Katia? ¿Quiénes deberían ser quienes participan en esa elaboración? Yo normalmente recomiendo siempre la alta dirección, ¿no? Es decir, el gerente general, no sé si es que hay por ahí un directorio, el gerente general y los gerentes de primera línea, el primer grupo, ¿no? El primer grupo tiene que ser el gerente general y los gerentes de primera línea. Ahora, va a haber alguna información que se tenga que recabar seguramente a nivel más operativo, pues se pide la información, ¿no? Pero, ¿qué se espera de los gerentes de primera línea? Que estén muy informados de los resultados y de lo que hacen sus áreas de trabajo, ¿no es cierto? Entonces no podríamos pretender que los gerentes de primera línea puedan no conocer, ¿no?, las actividades, sobre todo los resultados que están obteniendo en sus respectivas áreas o sus respectivos procesos. Yo puedo entender que a veces no necesariamente van a conocer la actividad del proceso a detalle porque ya es la tareita, entiendo que eso no, pero sí tienen que conocer a nivel estratégico qué está sucediendo en sus áreas, ¿no? Qué resultados, o sea, si están midiendo procesos, qué resultados están obteniendo, qué está sucediendo. Y yo invito a todos los profesionales, porque creo que todos los que hemos elegido ser profesionales en nuestras áreas, pues tenemos que capacitarnos constantemente. Entonces, se esperaría, ¿no?, de los gerentes de primera línea que estén muy preparados en cuanto a cuáles son esas tendencias, ¿no?, que su industria hoy ofrece, hoy pide, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta ello. Bueno, ya me ves que de repente parezco muy exigente, pero es que hay que prepararnos, hay que realmente, o sea, yo digo, ¿no?, hay que ponerle las ganas a la vida y las ganas a la carrera y las ganas al trabajo, porque es la forma en la que si desarrollamos todos y nos aplicamos, podemos hacer grandes cosas. Entonces, eso, pero a ver, en respuesta corta, gerente general y gerentes de primera línea. Excelente, Katia. No, muy bien, creo que ha sido bastante claro y detallado para que todos tengamos en cuenta quiénes participarían. Ha sido de mucho valor, así que, bueno, ya para ir cerrando, Katia, te agradezco muchísimo todo lo que nos has compartido en este espacio, la comunidad de gestión de laboratorios siempre atenta a todo lo que nosotros compartimos, así que quiero agradecerte mucho por tu tiempo, por tu conocimiento y por la apertura de... Bueno, primero agradecer a Beatriz por este espacio tan bonito, me he sentido tan cómoda, yo seguiría conversando, ya me conoces, pero será en otra oportunidad posiblemente. Primero, solamente a los que hacen empresa, sé que es un reto grande, pero creo que tienen muchos beneficios, comenzando por ese propósito de cada quien cumple cuando hace empresa. A los profesionales que participan en una empresa, no dejen solo, por favor, a los dueños, no dejen solo a los líderes, realmente todos requerimos de todos y en conjunto e integrándonos y sobre todo comprometiéndonos, podemos lograr buenos resultados. A mí me encanta la idea de hacer empresa en Perú, porque cuando hacemos empresa todos nos beneficiamos, ¿no? O sea, nos beneficiamos los que hacemos empresa, los colaboradores, porque son espacios, puestos de trabajo que se abren para otros, ayudamos también a otras empresas y sumamos siempre a nuestro país. Ya que estamos en fiestas patrias, pues aprovechamos el mensaje de la nación. No, solamente gracias y desearles lo mejor y que se mantengan en estas buenas prácticas de calidad, de excelencia, y que sé que los cambios no se dan abruptamente,
pero sí cuando somos persistentes y lo hacemos permanente en el tiempo, realmente esto se da. Pero todo cambio inicia con decisiones, entonces tomemos la decisión de hacer las cosas bien y cuando uno las toma y decide y va por ello, va a encontrar siempre la forma de que se logre. Así que gracias, Beatriz, por este espacio tan bonito. Muchos éxitos para ti, para tu empresa, para tu equipo de trabajo y también muchos éxitos a todos los que nos están mirando aquí en este podcast. Gracias. Gracias, Katia. Katia, solo para terminar, ¿dónde te pueden encontrar las personas que quieran tu soporte para el plan estratégico y todo lo demás que sé que tú puedes brindar a nuestra comunidad? Sí, me pueden encontrar en todas las redes como Katia Lavado. Y si me quieren buscar directamente como empresa, pues asciendeconsultores.com, ahí me pueden encontrar. Yo creo que el LinkedIn siempre es una buena red, Katia Lavado o Asciende Consultores, y ahí me van a encontrar. Excelente, Katia. Muchas gracias. Gracias también a ustedes, comunidad, por acompañarnos. Para que siempre estén avisados de los siguientes podcasts, no se olviden de seguirnos. Estamos en YouTube y también en todas las redes para que se enteren no solo de los podcasts, sino de los cursos que nosotros ofrecemos y los servicios de consultoría. Y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.